Quiero comenzar mostrándoles estas imágenes. Quiero mostrar, este es el calzado que estaba pensando ponerme esta mañana. Mírenlo ahí. Es el calzado, uno de los calzados más antiguos encontrados que el hombre haya usado, y es el primer calzado en cuero, el primer calzado que se puso. Bueno, de pronto alguno ya tenga los zapatos así, pero pues ahí seguimos caminando. También encontré esta imagen del calzado más costoso del mundo. Mírelo, para usted que le gusta así andar bien finucci. Aquí los chinos de la alabanza que andan bien. Vale más o menos, está valuado en $1 millón. Son unos tenis mitad cuero, mitad porcelana, y más o menos valen $1 millón. Son los zapatos más caros del mundo, y está elaborado por varios artistas. Miren estos zapatos aquí, para las que les gusta andar en taconadas, las que se vienen a la iglesia así en taconadas. Miren, son los zapatos de la hermana Lady Gaga. Por fe, ¿no? Por fe, ayúdenme, por fe. Los tacones un poco incómodos. Están los zapatos de un expresidente. ¿Sí les suena? Algunos dicen, sí, ya, esos son los del expresidente, sí. Algunos ustedes los usan en la casa para estar cómodos. Están los zapatos de un socialista. Miren, ahí los zapatos de un socialista. Algunos han entendido ahí. Y están los zapatos. A ver, ¿quién me dice quién son estos zapatos? ¿Recuerdan la película? Muy bien, Forrest Gump. Los zapatos de Forrest Gump, la película. Y ya no tengo más, ¿verdad? Y ahora tengo mis zapatos favoritos. Mírenlos acá, espere y verán aquí. A ver si los alcanza. ¿Me das con esta, Dani? A ver si se alcanza a ver acá. Miren, eso, dame un plano ahí. Miren esos zapaticos desgastados ya. No, con esos no aprendí a caminar, pero con esos aprendió a caminar mi hija. Mi hija tiene 2 años, ya casi 3 añitos, y con estos zapaticos les dio hasta que más no pudo, y con estos zapaticos aprendió a caminar. Hoy quiero hablarles acerca de ese tema, de caminar. Y caminar es una de las habilidades que el ser humano adquiere en su temprana edad, en su infancia, y creo que es de los primeros logros que uno como ser humano puede alcanzar, el caminar. Apenas uno camina, comienza a experimentar otro tipo de libertades. Por ejemplo, un niño apenas recién comienza a caminar, siente poder, siente independencia, siente que ya no necesita a sus papás, ya no quiere estar con su mamá como estaba todo el tiempo en el pecho. Ahora quiere estar caminando hacia las mascotas, hacia los juguetes, hacia el comedor, todo lo que pueda hacer caminando. Y hay una expresión coloquial, una expresión en el argot popular en Colombia, cuando uno le quiere decir a alguien, a una persona le quiere decir, vamos para algún lado, o muévase, o emprendamos un proyecto, hagamos algo, y es la expresión camine pues. Entonces vuélvalo a decir con el acento paisa, por favor. ¿Cómo diría? Camine pues, algo así. Nuestro mensaje de hoy se llama camine pues, porque el Señor hoy quiere ponernos a caminar. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús caminó al Padre. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Versículo 5 dice: No, Señor, no lo conocemos. Dijo Tomás: No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. Si puede leerlo conmigo, esta frase, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Leámoslo nuevamente. 1, 2, 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Amén.
y amén. Quiero hoy transmitir un mensaje que, por supuesto, que continúa sentando las bases del carácter de Jesús, de la persona de Jesús y de su esencia. Hemos visto y hemos desarrollado alrededor de estos meses, cerca de 2 meses, la serie acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Hemos visto Jesús como el buen pastor, Jesús también como la puerta de las ovejas. Hemos visto Jesús, este viernes la pastora Yomara nos compartió Jesús como mi hermano mayor. Hemos visto varios atributos de Jesús. Hace 8 mi pastor Juan Pablo Díaz compartió Jesús como la resurrección. Y hoy vamos a tener el privilegio de compartir y de aprender acerca de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Pero permítame ponerles un momento el contexto de lo que estaba aconteciendo mientras los apóstoles están escuchando esta declaración tan importante de Jesús. Son las palabras de Jesús la noche antes de que fuera crucificado. Esto acontece justo después de la última cena. Esto acontece después de que Jesús les dice: me voy a ir, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo los deje y me voy hacia un lugar que no les puedo decir todavía dónde es. Es el momento cuando Pedro, capítulo 13, un capítulo anterior, Pedro le dice a Jesús, le dice: no, Señor, nosotros no dejaremos que te pase nada, yo mejor dicho, pero por ti entrego mi vida. Y es la declaración que le hace Jesús: ay, Pedro, antes de que él cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Así que hay confusión, hay un enredo. Los discípulos no pueden entender qué está sucediendo por una razón muy importante, y es que su maestro ha caminado con ellos por 3 años y medio y les ha dicho, les ha mostrado señales, milagros, maravillas, y les ha dicho que Él es la puerta al reino, les ha dicho que Él les mostrará el reino y que Él va a gobernar. Les ha enseñado una nueva manera de vivir por 3 años. Pero ahora todo se pone gris, todo se pone oscuro. Su líder, en quien habían confiado, quien les había prometido tantas cosas, ahora les está diciendo que se va. Ahora les está diciendo que los deja y que los abandona. Y hay confusión en medio de los discípulos. Hay confusión en medio de todos ellos. Lanzan preguntas. Tomás dice: pero ¿cuál es el camino? Luego Felipe también viene y le hace otra pregunta a Jesús. Y también viene luego Judas y también le hace otra pregunta a Jesús. Dice Judas, no el Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre. Y los discípulos están llenos de preguntas. ¿Alguien hoy tiene preguntas para Jesús? ¿Será que hoy alguien allá en casa tiene alguna pregunta para Jesús? ¿Será que hoy alguien, antes de llegar a este lugar y antes de sentarse a escuchar esta prédica, esta enseñanza, esta palabra, será que tiene preguntas para Jesús? ¿Será que alguien se ha preguntado: Jesús, pero ¿por qué? No entiendo, estoy confundido. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Yo creo que todos, si no, nos está pasando. Y tenemos confusión. Y la Biblia dice, arranca iniciando el capítulo 14 diciendo que en la versión Reina Valera dice que no se turbe vuestro corazón. Es como lo dice la Reina Valera, queriendo dar a entender, diciéndoles Jesús que por favor no tuvieran angustia, estén tranquilos. Y les dice, y les hace una afirmación bien importante. Les dice: confíen en Dios. Les dice: confíen en Dios, no se turben. Y Jesús le declara y le dice a los discípulos, están ahí, y les dice, les enseña: mire, yo me voy para un lugar, les voy a preparar moradas celestiales, yo voy al Padre, voy a estar allá. Y después de que Jesús les termina de explicar para dónde se va, les está diciendo para dónde se va, aparece Tomás. Y Tomás hace una gran pregunta. Ojo, porque a veces no tenemos grandes respuestas porque no tenemos o no hacemos buenas preguntas. ¿Aquí hay gente que le gusta hacer buenas preguntas? Muy bien. Ahora, muchos diríamos: pero este Tomás siempre anda de incrédulo, ¿no? Que hay que meter el dedo en la llaga y que hay que preguntar de más. Pues gracias a la pregunta de Tomás, Jesús da una gran respuesta. Y quiero decirle, los que dudan también son dignos de ser discípulos de Jesús, no solamente los que tienen fe.
Claro, alguien que duda está en la misma posición de discípulo. Es más, el que duda es aquel que tuvo la capacidad de preguntar cuando todos los demás callaron. Pero ese dice, a ver, Jesús, ¿cómo es esto? Y no está mal que tú y yo podamos siempre hacerle preguntas a Jesús. No demos por sentado algunas cosas y decir, ay no, es que qué tal que yo le pregunte a Jesús y Jesús diga que yo tengo falta de fe. Pues es mejor pasar por alguien que tiene falta de fe y no por alguien hipócrita, que piensa algo en su corazón, pero no lo dice, no lo declara. Así que Tomás, o sea, ninguno se atrevió a decir, uy, no, Tomás, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? No, todos dijeron, uy, menos mal que se atravesó Tomás, porque yo estaba que hablaba, pero me quedé callado. Y aquí Jesús, y aquí vamos, agárrese fuerte, hace una declaración impresionante. Hace una declaración tremenda y una declaración muy profunda, como todas las declaraciones que hace en el Evangelio de Juan. 7 veces declara, yo soy. Atención a esto. Casi siempre o en muchas ocasiones, cuando Jesús hacía algo, hacía un milagro, le decía, en algunas ocasiones le decía, no digan nada. ¿Se acuerdan? Jesús dice, por favor guarden silencio, no digan nada, cállense. Pero cuando se trataba de afirmar quién era, no tenía problema en manifestarlo abiertamente a todo el mundo. Por eso él con libertad decía, yo soy. Y aquí se para a decir, yo soy. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias a esa pregunta de Tomás, tenemos esa gran respuesta. Para ir un poquitico más a fondo, y quiero que me tenga paciencia donde quiero llegar, pero necesito construir la base del mensaje. No, ese era el contexto donde estaba Jesús con sus discípulos, pero hay que entender un poquitico el contexto social de toda la enseñanza y de todo el pueblo judío. Para ese entonces, el pueblo judío y al pueblo al que se refería Jesús, sus discípulos, estaban fuertemente, digamos que permeados por la cultura griega. Todo Israel había sido fuertemente invadido y el imperio que antecedió al imperio romano fue los griegos. Así que de hecho se hablaba griego, Jesús hablaba griego y los discípulos hablaban griego. Era el idioma oficial sin que fuera su lengua original. La lengua de ellos pues era la lengua judaica, el hebreo. Así que los griegos habían generado una gran influencia sobre toda la nación. Pero ahora también había una influencia importantísima y era la influencia de Roma, una influencia donde el emperador era casi Dios, era un semidios. Así que ellos están en ese contexto. Y fíjese que una de las grandes preocupaciones de los filósofos para la época era acerca del destino, era acerca del origen de la vida. Son las grandes preguntas y grandes incógnitas que todavía los filósofos se hacen. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Es decir, Jesús estaba enfrentando o estaba dando una respuesta a situaciones y a dudas, digamos que ontológicas, es decir, acerca del ser humano. Preguntas trascendentales estaba respondiendo. Y Jesús hace una declaración impresionante y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy podemos, al final estoy seguro que usted va a salir convencido de entender quién es el camino, la verdad y la vida. Mire, le voy a pedir un favor, no por la familiaridad del mensaje o del texto, porque usted lo ha escuchado muchas veces, no vaya a dejar que Dios deje de depositar lo que quiere hacer en usted. Por favor, abra su corazón y permita que este mensaje entre como algo nuevo a su corazón. Y lo primero que Jesús afirma en los discípulos es decirles, yo soy el camino. Yo soy el camino, pero no un camino cualquiera, es un camino exclusivo. Ahí está apareciendo la imagen. Es un camino exclusivo. Para entonces, los griegos y los romanos, cuando gobernaban y cuando dominaban una nación, cuando se atrevían a interponerse ante un país, una nación cualquiera, nunca ellos tuvieron problema con la religión o con la dirección de la adoración de esos pueblos.
Siempre que ellos estuvieron conquistando, llegaban, interponían su ejército, su milicia, pero nunca tenían problema con los dioses que se adoraban. Es decir, llegaban a un país y ustedes adoran, los nórdicos allá, los que quieran adorar, ustedes adoran a Baal, adórenlo, a los que quieran, no tenemos problema. Pero ojo, hubo un inconveniente con los cristianos de la época. Hubo un problema que se generó y a causa de ellos el imperio los comenzó a perseguir. A los primeros cristianos, de hecho, en el libro de los Hechos, se les conoce como los cristianos, a los cristianos se les conoce como la gente del camino. Así se les llamaba. Los primeros cristianos les decían la gente del camino. Y Jesús estaba hablando de un camino exclusivo, de un camino único y un camino exclusivo. Y quiero decirles a qué tipo de sociedad se enfrentaba Jesús, y es un tipo de sociedad a la que nos enfrentamos hoy. Miremos estos elementos que se enfrentaba Jesús en la sociedad en ese momento y ahora en la sociedad actual. Nuestra sociedad es una sociedad con estos componentes. Es una sociedad pluralista. ¿Qué quiere decir ese término pluralista? Es decir, que estamos listos y estamos abiertos a que cualquier concepto y cualquier religión y cualquier creencia estén unidas y no chocan ninguna con la otra. Es decir, tú puedes ser cristiano, pero también puedes ser agorero, puedes ser brujo, puedes ser chamán, puedes hacer yoga para que te vaya bien y saques las malas energías y no hay problema. Ese es el concepto pluralista que tenemos hoy en día. O sea, todo es y todo cabe dentro del mismo lugar. Pero ¿cómo más? Es una sociedad posmoderna. Es decir, es una sociedad que sacó a Dios del escenario y es una sociedad que se puso a ella misma y puso al hombre y ahora todo lo relativiza. Por eso también es una sociedad relativista. Es una sociedad, y permítame definirle así a grandes rasgos esos términos. Relativista es que es una sociedad que sus criterios y sus verdades dependen de lo que cada persona o cada quien crea, y está bien. Es decir, alguien dice, ¿está bien abortar? Sí, si él dice que está bien, no hay problema. El otro dice, no, está mal abortar. Tranquilo, está mal porque tú lo crees. Es una sociedad también antiautoritaria. Como nunca antes en esta sociedad, y específicamente en Latinoamérica, se están dando movimientos que van en contra y descaradamente contra la autoridad. ¿Sí o no? Esos movimientos se están levantando para decir, no necesitamos autoridad, porque la excusa es que la autoridad está excediendo la fuerza. La excusa es que la autoridad es corrupta. La excusa es que no necesitamos autoridad y necesitamos es un gobierno de anarquía. Y eso mismo se está desarrollando en los hogares, donde ya no se respetan a los padres, donde no se respetan a los hijos, donde ya no queremos respetar la autoridad. Y en muchas ocasiones en la iglesia tampoco queremos respetar la autoridad. Estamos en una sociedad antiautoritaria, donde se nos vende que la verdadera libertad está en hacer lo que yo quiera y no en someterme a los lineamientos y a los reglamentos que dicta las autoridades. Y también una sociedad que es poscristiana. ¿Qué es una sociedad poscristiana? Es una sociedad que ya desechó el cristianismo y ya no lo necesitamos porque somos mucho más inteligentes y no necesitamos a Dios para salir adelante. Eso dice esta época. Así que Jesús se enfrenta a semejantes joyitas de la sociedad. Aunque estaban sus discípulos, Jesús sabía que sus palabras iban a trascender. Y permítame decir esto, pero lo primero que hace Jesús cuando dice yo soy el camino es excluir todos los demás caminos. Cuando Jesús hace la afirmación donde Él dice yo soy el camino, está dejando claro que no era uno de los caminos, que era el único camino. Esa palabra camino en el griego se leería odos y significa ruta, carretera, manera de pensar. Es la ruta para conseguir algo, denota una manera de proceder. Y mis hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que
nosotros no tenemos otro camino. El único camino para llegar al Padre se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino. El problema con los primeros cristianos es, para ellos, con la sociedad romana, es que César, el emperador, reclamaba también adoración para él. Y los primeros cristianos adoraban a Jesús y él decía, pues adórenlo, no hay problema. ¿Saben cuál era el problema? Cuando le decían, claro, eso sí, adórenme a mí como Dios. Ahí el pueblo y los cristianos se vieron enfrentados a un gran lío y un gran problema, porque Jesús les dijo, yo soy el camino. Y esos cristianos fueron usados para hacer carne y presa en el Coliseo romano. Ellos fueron perseguidos y fueron asesinados porque decidieron llamarse los del camino y decir solamente hay un camino y se llama Jesús. Yo quiero hablarle a gente hoy que está a punto de tomar decisiones en su vida, trascendentales y profundas. Yo quiero hablarle a gente hoy que está indeciso frente a realizar algunas cosas y está indeciso frente a algunas decisiones. Yo quiero hablarle a gente hoy que está como los discípulos en esa noche, que estaban, dice la Biblia, estaban turbados, estaban en angustia y no sabían qué hacer. Estaban angustiados. Y yo quiero hablarle a gente hoy que está contemplando varias opciones. Yo quiero hablarle a gente hoy que dice, bueno, si no sale por este lado, tal vez sea la otra. Yo quiero hablarle a gente hoy que tiene en el escenario y tiene en el panorama decir, tengo el plan B, el plan C, el plan D. Yo quiero decirle a esa gente, hay un solo plan y hay un solo camino y se llama Jesús de Nazaret. Confía en Él porque Él hará. Él es tu Señor y Él es el único camino que te lleva al Padre. Él es el camino. Saben, se enfrenta uno a diferentes situaciones. Y cuando Jesús les dice en el versículo 1, les dice, confíen en Dios. Esa palabra en el original es una voz activa. Y por eso Jesús, cuando enseña como el camino, mire, Él se tiende como el camino. Pero ¿qué es necesario para transitar un camino? A ver, ustedes que son una iglesia muy pila, ¿qué es necesario para transitar un camino? Caminar, muy bien. Eso no es una revelación muy profunda, pero para atravesar un camino se necesita caminar. Así que cuando Jesús les dice confíen, les está diciendo es caminen. Dígale nuevamente a su vecino, camine pues. Si la Biblia se hubiera escrito en Colombia, claro, si Jesús hubiera sido colombiano, les hubiera dicho a los discípulos, camine pues mijitos. Así, en amor, en cariño. Les dijo acá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero lo que les quería decir era, ustedes tienen que moverse. Y saben, esa palabra o esa afirmación no es una afirmación suelta. Yo quiero que podamos entender que esa afirmación de yo soy el camino, la verdad y la vida, no es como que Jesús está dando un discurso y necesita sinónimos para complementar su discurso. Entonces está ahí, necesita, a ver, yo soy el camino, sí, la verdad y la vida. Déjeme decirle, cada una de esas afirmaciones tiene un sentido profundo y contundente y conecta lo uno con lo otro. Van seguido. Así que si yo decido caminar el camino de Jesús, me voy a enfrentar y me voy a estrellar a la declaración de una verdad impopular. Una verdad que a la gente no le gusta. Lo segundo que quiero decirles es que Jesús afirmó, Él es el camino, Él es exclusivo, no es de nadie más, solo hay un camino al Padre. Pero lo segundo que Él dice es, soy la verdad. La gran incógnita de los griegos, ¿qué es cierto? ¿Qué es verdad? Y Jesús dice, yo soy la verdad. Y saben, esa verdad se convierte en algo impopular. Quiero mostrarles aquí un ejemplo de una casa. Miremos, ahí tenemos una casa. Esta se llama la casa Banaventuri. Está en Filadelfia.
Se llama la Casa Banaventuri. Y es una, déjame ahí la imagen, es una de las primeras casas que se construyen bajo el concepto de posmodernidad. Es decir, esta casa en su interior tiene pasillos que no conducen a ningún lado, tiene escaleras que se estrellan contra el techo, o sea, sube las escaleras y no hay nada allá arriba. La chimenea está descentrada de su eje principal, no tiene simetría, no se define exactamente cuál es la entrada. De hecho, eso que se ve ahí como lo principal no es la entrada es por los lados. Y todo su concepto está basado en el posmodernismo, en una cultura posmoderna. Es de las primeras, por allá en los años 60 se construyó, y el arquitecto quiso dar a entender que este es el rumbo de esta sociedad. Son decisiones que no van a ningún lado, son religiones que no conducen a nada, son verdades que no nos llevan a ningún lugar, son caminos que no conducen a nada. Ese es el concepto que quiso transmitir con esa casa. Ahora la pregunta para todos esos arquitectos y para todos aquellos que han decidido generar este arte posmoderno y estas casas y todo este sistema basado en esta filosofía, la pregunta es: ¿con las bases hicieron lo mismo? Hay edificios posmodernos, hay auditorios posmodernos, pero ¿saben? Los fundamentos no los pueden cambiar. No pueden decir, no, eche esa viga ahí como caiga. Esa placa, no, pues échela ahí. No, eso no, eso con babitas ahí lo pegamos. No puede ser. Por eso los fundamentos de una sociedad tienen que permanecer anclados en la verdad que se llama Jesús. El día que los quitamos es cuando la sociedad se empieza a caer y se empieza a desquebrajar. Por eso es que hoy en día nos quieren disfrazar, y no hay nada más peligroso, mis hermanos, que las mentiras disfrazadas de verdades. Estamos viviendo en la época de la historia, escúcheme muy bien, estamos viviendo la época de la historia con mayor cantidad de fake news, noticias falsas. Cerca del 50% de las noticias que usted y yo leemos en internet son falsas. Estamos en una época y en una sociedad llena de mentira, llena y cargada de lo que es falso y lo que es ficticio. Saben, Jesús le estaba hablando a un pueblo que estaba adorando a Roma, a Grecia, que estaba adorando dioses falsos, dioses mentirosos, que estaba diciendo el emperador es una deidad. Jesús se para a decir que Él es la verdad. Y a esta sociedad no le importa saber qué es la verdad. Se comporta como se comportó Pilatos para entonces. Juan 18:37. Colócamelo ahí en la pantalla. Juan 18:37. Dice la Biblia: Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. 38. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilatos. Imagínese, estaba Pilatos frente a la persona más importante de la tierra y hace la pregunta más importante de la historia. Dice, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato. ¿Y qué hizo? Entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Pilato no quiso escuchar la respuesta de Jesús. Y esta sociedad no quiere escuchar lo que es la verdad. Pero mis hermanos, nosotros no nos vamos a callar, porque en nuestra boca está la verdad. Tú y yo somos voceros del Señor. Somos la voz profética de esta sociedad que no quiere escuchar la verdad porque es incómoda. La verdad no quiere ser oída. El adagio popular dice, pues por la verdad crucificaron a Jesús. Pues tú y yo deberíamos estar dispuestos a lo mismo por defender la verdad que Él nos declaró. Ahí bajaron los amén. Y finalmente, Jesús, con una verdad impopular para una vida eterna. Una vida
eterna. Entonces, aquí hago el resumen. Jesús es un camino exclusivo, con una verdad impopular para una vida eterna. Y esa vida, porque Él dice yo soy la vida, habla de una vida física y una vida espiritual. Y ¿saben? Es un camino que debemos andar, es el recorrido, es el camine pues. Y no quiero ahondar ahora en el tema de la vida, pero se trata de la vida de Jesús, pero quiero amarrar este mensaje y cerrarlo con algo que me bendijo mucho y encontré en un momento determinado. El pueblo se enfrentó a una situación parecida al pueblo de Israel y se encontró con el camino. Éxodo capítulo 13. Quiero que lo miremos. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, ojo, aquí el pueblo había salido de la esclavitud. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el ¿qué? Dios no los guió por el camino principal. Mire cómo le gusta a Dios, que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios les prometió que iban a ir a la tierra prometida, y cuando ellos salen por el camino, Dios les dice, por ahí no es. Pero si era el camino más fácil, pero si era la ruta. Versículo 18. Bueno, me devuelvo al 17 y lo termino de leer. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo, o sea, dar vueltas por el camino del desierto hacia el mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Necesito aquí hacer un ejemplo y necesito 8 varones. Por favor, 8 hombres a este lado y 8 hombres a este lado. ¿Pueden venir, por favor? Dios mío, fui yo que los dormí. No, aquí ya. Listo, mi hermano, hágaseme acá. Gracias a mi pastor Omar. Uy, sí, su merced sí me sirve acá para ejemplo. Venga para acá. Hágaseme ahí, eso. Miren la diferencia. Listo, muy bien. ¿Otros 2 por acá? ¿Otros 2 hombres por acá? ¿No vinieron los hombres hoy? Dios mío, yo esperé que Alvarito viniera corriendo, pero no. Mire, aquí está Jackson. Eso. Bueno, ya vinieron, súbanse. No, quédense, tranquilos, quédense ahí. Ahora, ustedes, mírenme, hagan una formación de 2 y mírenme. Exacto, muy bien, fórmense mirando. Eso, muy bien. Listo, mi hermano. Y ustedes hagan también una formación de A2 mirando hacia acá. Eso. Yo no sé cómo va a pasar por acá, pero tiene asustado este hombre. Escúcheme. Dios les dice, los envía a la tierra prometida. La tierra prometida está allá en ese lugar. Está allá atrás. Para mi ejemplo, está allá pasando. Y Jesús los saca, Dios los saca de Egipto. Y Él los desvía, les dice, no, este no es el camino, tienen que ir por este camino. Cuando van por ese camino, van andando, van caminando, sucede algo. Y es que el corazón del faraón reacciona y dice, venga, yo los dejé ir. Yo necesito ir detrás de ellos, los voy a matar. Así que el pueblo, estoy yo acá, y viene un ejército. Estos hombres que están acá representan un ejército. Y este ejército venía detrás del pueblo. Y dice que Dios los guió a un camino que los llevaba hacia el mar Rojo. Este era el mar. Aquí está el ejército, pero aquí está el mar. Y allá está la tierra prometida. Así que el pueblo tenía 2 opciones. Una, devolverse y pedirle perdón a Faraón y decirle, no, todo bien. De verdad que yo me quería ir, pero no, sí me voy. No, de verdad que no. Era devolverse y nuevamente aliarse y decirle, seremos
tus esclavos. Y ya aquí permaneceremos. La otra opción era caminar y nadar hacia la tierra prometida con la posibilidad o con el riesgo de que se ahogaran. Yo aquí tengo que decir lo que Dios me habló y lo que Dios me dijo. Hay gente, hay personas que en este momento sienten que viene la persecución atrás, pero Dios los guió a un lugar donde no hay más para dónde ir. Hay gente que en este momento, Dios me dijo, hay personas que en este momento tomaron una decisión, salieron del lugar donde estaban, salieron de la relación donde estaban, y ahora sienten que están siendo perseguidos, pero Dios los llevó a un lugar, y ahora cuando llegan a ese lugar no hay más para dónde ir. Y hay gente que le está diciendo, pero Señor, yo te obedecí, yo salí del pecado, yo salí de mis vicios, yo salí de los ídolos, y ahora estoy acá y me quitas el trabajo, mi esposa me abandonó, mis hijos se fueron, ¿ahora qué hago? Y yo creo que Jesús desde el cielo estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero espere, me explico. Cuando Él dice yo soy el camino, quiere decir que tenemos una responsabilidad, y es caminar. Le tenía que decir al pueblo, camine pues. Y el pueblo le hubiera dicho, pero ¿para dónde pues? ¿No ve que no puedo? Y regresarme tampoco quiero. Y entonces, capítulo 14. Ahora necesito que ustedes actúen un poquitico mejor, porque no, la verdad está, eso, ahora sí, mire. Marchen, por favor, marchen. Eso, muy bien. Mire, versículo 10 del capítulo 14. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban, y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos qué pasaría cuando aún estábamos allá? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Paren ahí un momento. Están pero entrenados. Cuando levantaron la vista, vieron a semejante ejército. No, claro que este ejército está más miedoso, pero usted me sirve ahorita, tranquilo. Cuando vieron ese ejército, dijeron, no, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Mejor hubiéramos perecido en ese lugar. ¿Saben? El pueblo volvió a mirar atrás. El pueblo regresó y dio su mirada y dijo, pues al menos allá nos hubieran enterrado. Al menos allá teníamos comida, dormida, bañada segura, y pues ahí nos mantenían. Pero estar aquí en el desierto, estos nos persiguen, ya creo que no nos reciben, nos quieren matar, y ahora nos enfrentamos al Mar Rojo. Pero dice, Moisés les dijo, versículo 13, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ven ahora jamás volverán a verlos. Y yo ahí diría, sí, Señor, pero los estoy viendo. O sea, sí, no están, pero los estoy viendo. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Pero escúcheme, ese no es quedarse sin hacer nada. Ese no es quedarse durmiendo. Ese no es quedarse, bueno, Señor, aquí llegará el trabajo que me necesita, Señor. Aquí llegará la mujer por la que estoy orando, Señor. Que toque la puerta, y si toca el timbre 3 veces, esa es. No, dame el versículo siguiente, porfa, Ana. Dice, no tengan miedo, el versículo 14. El versículo 15.
Pero el Señor le dijo a Moisés, mire esto, Moisés les dice que el Señor les manda a decir que se queden tranquilos, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo. Y si la Biblia se hubiera escrito en Medellín, entonces le diría al pueblo, camine pues. Permítame por favor para parafrasear eso. Dice, ¿por qué clamas? Dile al pueblo, camine pues. Póngase en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar y divide las aguas para lo que los israelitas puedan pasar. Y dice, pisando tierra seca, yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrá que yo soy el Señor. Está atrás el ejército, ahora sí marchen. El pueblo ya no quiere volver atrás. Tú ya no puedes volver atrás. ¿Sabes por qué? Porque cuando saliste de Egipto, tú sabes que ya no puedes volver a perder tu libertad, así te mueras en el desierto. Pero tú sabes que eres libre y que ya no quieres volver al pasado. Tú dices, ya no quiero volver, prefiero morirme en el mar, porque ya no quiero regresar. Pues me muero en el mar. Y le dice, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Como lo diría el apóstol Tomás, Señor, ¿cuál es el camino? Y Jesús les dice, yo soy el camino. Y saben, cuando ellos deciden marchar, dice que Moisés pone la vara, pero les dice que marchen. Y cuando ellos deciden caminar, deciden marchar, el mar se abre y el pueblo pasó al otro lado. El pueblo pasó al otro lado. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que estás viendo el mar demasiado grande. A este ejemplo, no se me vaya para otro culto. Estás viendo que el mar está impetuoso. Estás viendo que allá está muy difícil. Ciérrense otra vez. Estás viendo que no se puede pasar. Estás viendo que es imposible. Pero saben, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, confíen en mí. Ustedes caminan y yo abriré. Ustedes caminan y yo abriré. Ustedes caminan y yo abriré. Y escúchame porque es muy importante esto. Si el pueblo no marcha cuando Dios les dice, los egipcios venían detrás. Ahí vienen. Si ellos se demoran y no es cuando Dios les dice, no, pero todavía no, ellos entran al mar y el mar se cerró y cubrió a todos los egipcios. Un aplauso para estos actores. ¿Pueden bajar? Colócate de pie. Si ellos no avanzan cuando Dios les dijo que avanzaran, el mar también se los llevaba. Pero saben, no fue lo único que se los hubiera llevado. Se los llevaba la incredulidad en las palabras de Dios. Yo soy el primero que recibo esta palabra. Y yo te quiero decir, yo he decidido caminar. Yo decido caminar. Yo escucho la voz del cielo que me dice, Camilo, camine pues. Hoy hay gente que necesita tomar decisiones y tiene el ejército a sus espaldas y tiene el obstáculo de frente y dice, Señor, pero ¿a dónde voy? El Señor te dice, camina.